todos, bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, correspondiente a la sesión de la actividad 2 de la formación Análisis Financiero Empresarial. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, a la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. En esta oportunidad, pues los estoy acompañando en este proceso formativo. Recordarles que es importante que revisen de manera constante el espacio de calificaciones. Allí encuentran las calificaciones de cada una de las evidencias en las cuales hayan participado. También recordarles que ya dimos inicio a la actividad 2. La actividad 2 está dispuesta del 14 de febrero al 23 de febrero. También recordar a quien aún no haya enviado alguna de las evidencias de actividades iniciales, actividad 1, recordarles que todos los enlaces estarán disponibles hasta el 6 de marzo, que es la fecha límite para enviar actividades. De igual manera, pues la invitación y la recomendación es a que se vaya participando a medida que vamos avanzando de acuerdo al cronograma, para que no dejemos todo para último momento. Pero si no lo pueden hacer de esa manera, pues también recordarles que pueden participar porque todos los enlaces se tienen disponibles desde el inicio de formación hasta la fecha de finalización. Recordarle la importancia de enviar la copia del documento de identidad, es un requisito indispensable para el proceso de certificación. El aprendiz que cumpla con la totalidad de las evidencias del curso, pero que no envíe la copia del documento, no se podrá certificar, ya que es un requisito del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima. También recordarles que si tienen que de pronto volver a enviar alguna actividad en lo que tiene que ver con el documento, con alguna evidencia, siempre les habilito un nuevo intento para que lo puedan hacer. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna duda, pregunta, inquietud antes de continuar con la presentación. Recordarles también, las sesiones son informativas, no hacen parte de las evidencias del curso. Quien no puede ingresar a la sesión en la fecha y hora establecida puede revisar la grabación de la sesión, que se las comparto allí por anuncios. También les envío copia a sus correos, también les envío copia por el grupo de WhatsApp. Y si no pueden asistir, pues entonces pueden revisar la grabación. También la presentación se las comparto por allí. Recuerden que como toda la información se encuentra disponible en la plataforma Sayuna, pues ustedes lo que pueden hacer es revisar esta presentación, que es como una síntesis de lo que se debe hacer, cuál es el componente formativo que encontramos allí. Pero pues la recomendación es que como el material es muy extenso, pues que la recomendación es que descarguen el material, lo guarden. También yo se los he compartido allí por el correo electrónico, por el grupo, para que los tengan para posteriores consultas. Una vez se haga el cierre de formación, ustedes no podrán tener acceso a los contenidos del curso. Entonces, pues la recomendación es a que si pueden, pues vayan y descarguen y guarden el material para posteriores consultas. Recuerden que para certificar la formación se deben presentar la totalidad de las evidencias de acuerdo al cronograma de actividades y todas deben ser aprobadas. Adicional, se debe enviar la copia del documento de identidad. Las respectivas actualizaciones en registro que han surgido en el desarrollo de la formación ya se han hecho efectivas. Entonces, creo que solo tengo un aprendiz pendiente por la actualización de datos. Quien aún no haya enviado el documento, pues la recomendación es que lo envíe con tiempo para que podamos realizar los ajustes pertinentes o que se cumpla con el requisito de que ya se haya enviado la copia del documento y pues de esa manera no tener nada pendiente para el proceso de certificación. Bueno, como les mencionaba, entonces hoy la sesión de la actividad 2, la sesión de la actividad 1 la realizamos la semana pasada.
También allí les compartí, recuerden que por el espacio de sesiones en línea o por el espacio de anuncios se encuentran la grabación de la sesión con el archivo adjunto de esta presentación. Tenemos como agenda de la sesión, entonces, el saludo de bienvenida. Vamos a revisar el componente formativo de la actividad 2, las evidencias, aclaración de dudas, conclusiones y cierre. Como vimos en la sesión anterior, en las formaciones del SENA, específicamente para la formación análisis financiero empresarial, tenemos una competencia y a esa competencia tenemos asociados unos resultados de aprendizaje. Para la formación tenemos como competencia evaluar resultados financieros de acuerdo con indicadores y metodologías, y como resultado de aprendizaje de la actividad 2, recuerde que como tenemos 3 actividades, a cada actividad tenemos asociado un resultado de aprendizaje. Para la actividad 2, entonces el resultado de aprendizaje se denomina valorar indicadores financieros según tipo, metodología y contexto organizacional. Las fechas de formación de la actividad 2 están dispuestas del 14 de febrero al 23 de febrero. O sea, dimos inicio el día sábado 14 de febrero, pero como les mencionaba al inicio, todos los enlaces están disponibles para que puedan participar. Entonces, la invitación es a que revisen si enviaron alguna evidencia a partir del día de ayer, aún no está calificada. El día sábado califiqué todo lo que habían enviado. En el transcurso del día les voy a compartir un archivo donde les indico un avance de participaciones para que puedan mirar qué actividades han enviado, qué actividades tienen pendientes. Recuerden que si ustedes quieren avanzar y presentar todas las evidencias, lo pueden hacer. Si las quieren presentar de acuerdo al cronograma de actividades, lo pueden hacer. Si no han tenido tiempo de presentar las evidencias en estos días, pues pueden presentarlas porque todos los enlaces les van a permitir envíos de manera tardía. Encontramos como componente formativo de la actividad 1, entonces tenemos fundamentos del análisis financiero. Entonces, cuando mencionamos el tema de fundamentos del análisis financiero, encontramos como contenido temático de ese tema específicamente, como tabla de contenido, tenemos los fundamentos del análisis financiero, definición de objetivos, objetivos del análisis financiero, la importancia que tiene el análisis financiero en las organizaciones, beneficios y limitaciones del análisis financiero, cuáles son los usuarios del análisis financiero y toma de decisiones. Entonces es allí donde el apoyo en la toma de decisiones estratégicas, aplicaciones del análisis financiero en la toma de decisiones, los principios de contabilidad y estados financieros. Entonces en los principios de contabilidad están los aplicados al análisis financiero, el impacto de la interpretación de estados financieros, los estados financieros obligatorios, cuáles son los elementos fundamentales de la contabilidad, la relación en los estados financieros, las técnicas básicas de análisis, y allí encontramos horizontal y vertical del análisis financiero y la comparación entre análisis horizontal y análisis vertical. Entonces, cuando mencionamos el tema de fundamentos del análisis financiero, entonces vemos que donde a través de este tema se aborda la importancia del análisis financiero como una herramienta clave para la gestión empresarial y la toma de decisiones estratégicas. Es importante tener presente que cuando hablamos de análisis financiero, la información por sí sola no nos va a indicar nada. Nosotros podemos ver muchos números, mucha información, pero si nosotros no sabemos analizar esa información, generar un informe donde identificamos cuáles son los puntos positivos, puntos negativos, en que debemos mejorar, porque esta herramienta lo que hace es que nos facilita la toma de decisiones. Siempre todo va, apunta a que podamos tomar decisiones en pro o para bien de la organización. Entonces, vemos que
Cuando hablamos de el análisis financiero, entonces vemos que es un proceso que permite conocer la estabilidad, rentabilidad y capacidad de crecimiento de una empresa a través de qué elemento, de la interpretación de esos estados financieros. ¿Para qué? Para que sus inversionistas, administradores y entidades de control tomen decisiones basadas en datos confiables. Es por eso que la información debe ser clara, oportuna y real. Las organizaciones utilizan diversas técnicas de análisis para evaluar su desempeño, tanto económico como financiero, y es a través de esa evaluación que pueden identificar las fortalezas y debilidades en su estructura contable. El análisis financiero, pues vemos que es un conjunto de técnicas y herramientas utilizadas para evaluar la situación económica de una empresa, permitiendo la toma de decisiones estratégicas. Siempre va apuntado a la toma de decisiones. Si la información que me está brindando el área contable, sobre la cual voy a realizar ese análisis, no es real, no está actualizada, pues vamos a tomar decisiones que no van de acuerdo a la realidad de la empresa o la organización. Su propósito principal es interpretar información contenida en los estados financieros para diagnosticar rentabilidad, liquidez, solvencia y eficiencia operativa de una organización. Vemos que el análisis financiero lo vemos como el proceso mediante el cual se examinan los datos contables y financieros con el fin de evaluar la gestión de la empresa y proyectar su desempeño en futuro. Entonces vemos que al presentar los informes financieros, vemos que tienen diferente estructura basados en la misma información. ¿Por qué? Porque una información es la que brinda el área contable, otra información es la que se requiere para la administración en el caso de la persona que encabeza la organización, y dependiendo del área que lo necesitemos, así mismo se presenta. Encontramos unos análisis, unos objetivos del análisis financiero. Entonces, es a través del análisis que podemos identificar tendencias, riesgos y oportunidades, lo que contribuye a la optimización de recursos y al fortalecimiento de la posición competitiva de la empresa en el mercado. Dentro de los objetivos que tenemos fijados en el análisis financiero, encontramos evaluar la situación económica y financiera, conocer el estado actual de la empresa a través de los estados financieros y a través de ellos identificando cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de esa estructura financiera. Diagnosticar la rentabilidad y eficiencia operativa. Ayuda a determinar qué tan rentable es la empresa y si se está utilizando sus recursos de manera eficiente para generar valor. Analizar la liquidez y solvencia. Examina la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto, mediano y largo plazo, asegurando su estabilidad financiera. Facilita la toma de decisiones estratégicas. Es a través de ese análisis financiero que se proporciona una información relevante para la administración, para el inversionista y para las entidades financieras, quienes pueden decidir si se puede hacer una expansión, si se debe hacer una reducción de costos, si podemos hacer una inversión en un nuevo proyecto o financiación externa, y de esa manera son decisiones estratégicas en pro del buen desempeño de la organización. Proyectar escenarios financieros futuros. Entonces podemos decir que sobre la base de esos resultados obtenidos podemos realizar pronósticos financieros y planificar estrategias para garantizar el crecimiento sostenible de la organización. Cuando hablamos de, perdón, un momento por acá. Cuando hablamos de la importancia del análisis financiero en las organizaciones, pues vemos que, como hemos mencionado, es una herramienta fundamental para la gestión empresarial. Permite anticipar riesgos, aprovechar oportunidades y optimizar los recursos financieros disponibles. El análisis financiero, pues, es una herramienta esencial en la gestión empresarial que permite evaluar la situación económica de una organización y fundamentar decisiones estratégicas.
Las decisiones empresariales deben estar respaldadas por la información objetiva y precisa, y es allí donde nos podemos hacer algunos interrogantes y podemos revisar si es rentable la empresa, si tiene la suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones, cuál es la capacidad de endeudamiento, está operando con eficiencia y productividad. Entonces, responder esos interrogantes, pues se hace a través de la interpretación de los indicadores tales como rentabilidad, liquidez, apalancamiento y eficiencia operativa, los cuales son fundamentales o determinantes al momento de tomar decisiones estratégicas. Al hablar de beneficios en el análisis financiero, vemos que los beneficios en el análisis financiero tienen sus aspectos positivos, los cuales lo llevan a un mejor entendimiento de su funcionalidad. Facilita la toma de decisiones estratégicas, permite evaluar la rentabilidad y eficacia, mejora la gestión del riesgo, optimiza la gestión del capital de trabajo y facilita la comparación con el sector. Las limitaciones, claro que existen, así como tenemos acá, como vimos, tiene unos beneficios, también tiene unas limitaciones, donde encontramos dependencia de la calidad de la información contable. Y es allí donde juega un papel fundamental el proceso de información contable. Si no se cuenta con una información contable, con unos datos precisos, que estén actualizados o que no hayan sido manipulados, los resultados pueden ser erróneos y lo puede llevar a decisiones incorrectas. No considera factores externos, entonces solamente se basa en la información interna y sobre esa información toma decisiones, pero no están mirando más allá de cómo está la participación en el mercado, cómo está la situación financiera detallada, con una visión detallada de la situación financiera de la empresa. No se tienen en cuenta factores externos como la inflación, como los cambios en la regulación, el entorno macroeconómico o la competencia. Puede ser influenciado por decisiones contables. Se basa también en datos históricos. Disculpe, instructora, no se escucha. Se le fue el audio. Se desconectó. Muy buenas tardes a los compañeros. Solo hay 6 personas. Así que van a ver más. Se pueden tomar muchas decisiones a partir del análisis financiero, decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, decisiones operativas, decisiones de crecimiento y expansión.
gestión de riesgos financieros, y también encontramos que los principios de contabilidad y los estados financieros, entonces es allí donde se puede llevar a cabo su función, que requiere de un conocimiento completo y profundo de la esencia de los estados financieros, las partidas que los forman y sus problemas y limitaciones. Tenemos también los principios de contabilidad que se aplican al análisis financiero, el principio de empresa en marcha. Recuerden que una empresa en marcha no es igual a una empresa que no esté funcionando. Entonces se asume que la empresa continuará operando en el futuro previsible. El principio de causación, donde los ingresos y los gastos se reconocen en el momento en que ocurren, no cuando se recibe o cuando se paga. El principio de uniformidad, que la empresa debe mantener los mismos criterios contables a lo largo del tiempo para garantizar la comparabilidad, y el principio de prudencia, que se debe conservar la estimación de ingresos y gastos para evitar sobrevaloraciones. Los estados financieros obligatorios, entonces vemos que los estados financieros básicos obligatorios que debe presentar una empresa están definidas por la Ley 222 de 1995, por el Código de Comercio y las normas NIF, adoptadas según la Ley 1314 del 2009. Se debe presentar estado de situación financiera, que anteriormente se llamaba balance general. Es a través del estado de la situación financiera donde se presentan activos, pasivos y patrimonio a una fecha determinada. Estado de resultado integral, que antes se llamaba estado de resultado solamente, que muestra ingresos, costos, gastos y utilidad o pérdida del ejercicio. Estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo. Los elementos fundamentales de la contabilidad, entonces encontramos que allí vemos los activos, que representan los bienes y derechos que posee la empresa. Los pasivos, por su parte, corresponden a las obligaciones financieras adquiridas por la empresa como deudas y compromisos de pago. El patrimonio, que es la diferencia entre activos y pasivos representado en la inversión de los propietarios en la empresa, es un indicador clave en la estabilidad financiera y el valor neto de la organización. Los ingresos, que los vemos en el estado de resultado integral. Entonces, los ingresos reflejan los recursos obtenidos por la empresa a través de sus operaciones principales, y los gastos, que representan las erogaciones necesarias para la operación de la empresa. Encontramos costos de producción, pago de salarios y servicios. La ecuación contable o ecuación patrimonial es la interconexión que existe entre los tres elementos, y es la interconexión que existe entre la sumatoria del total de los activos, que debe ser igual al valor de la sumatoria de pasivo más patrimonio. Esto significa que todos los recursos, que son los del activo, son financiados ya sea por terceros, que es una obligación que tenemos, un pasivo, o por los dueños del negocio, que se ve representado en el patrimonio. El balance general muestra la relación que existe entre activos, pasivos y patrimonio en un momento determinado. El estado de resultado refleja los ingresos y gastos en un periodo de tiempo determinado, la utilidad o pérdida del ejercicio. Los estados financieros, pues, son informes contables fundamentales que permiten evaluar la situación económica y el desempeño de una empresa. De los estados financieros, entonces, nos proporcionan información clave para la toma de decisiones. Siempre todo va direccionado a la toma de decisiones. ¿Será que me podrías explicar qué actividades toca hacer? Y eso, es que la verdad no tenía tiempo de colocarme en la página y estaba muy mal. Sí, ahorita al final les indico. Bueno, encontramos también dentro de el material de la actividad
lo que corresponde al cálculo de interpretación de indicadores financieros. Entonces, allí vemos cuáles son los conceptos generales de los indicadores financieros y aquí encontramos al detalle los indicadores que nos ayudan a realizar ese análisis financiero. Indicadores de liquidez, indicadores de endeudamiento, indicadores de eficiencia y gestión y los indicadores de rentabilidad. ¿Cuál es la aplicación de los indicadores financieros en la toma de decisiones y cuáles son los indicadores de gestión? Entonces, los indicadores financieros, ¿qué son? Son una herramienta, son herramientas cuantitativas esenciales en el análisis económico de las organizaciones. Es a partir de los datos extraídos de los estados financieros, que estos indicadores permiten construir relaciones numéricas que ayudan a entender la situación real de la empresa. Los indicadores financieros permiten diagnosticar el funcionamiento integral en sus dimensiones financiera, operativa y estratégica. El análisis de indicadores contribuye a responder preguntas claves como: ¿la empresa es solvente? ¿Está bien apalancada? ¿Genera utilidades suficientes? ¿Aprovecha eficientemente sus activos? Entonces, estos indicadores se convierten en piezas fundamentales en la toma de decisiones empresarial, fundamentales y proactivas. Ayuda a determinar la viabilidad de un negocio, a establecer políticas financieras, a asignar presupuestos y a monitorear el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Los indicadores financieros se agrupan comúnmente en 4 categorías. La primera, indicadores de liquidez. ¿Qué evalúan? Evalúan la capacidad de la empresa para cumplir compromisos a corto plazo. Entonces, liquidez, corto plazo. Indicadores de endeudamiento miden el nivel de riesgo financiero y apalancamiento. Indicadores de rentabilidad determinan la eficiencia en la generación de las utilidades. Y los indicadores de eficiencia o gestión permiten valorar cómo se están utilizando los recursos disponibles. Los indicadores de liquidez, entonces vemos que se calculan a partir de los estados financieros básicos. Entonces, es situación financiera, que es el balance general, estado de resultados y el flujo de efectivo. Además, se pueden complementar la información con reportes internos, presupuestos y corporativos sectoriales. Entre los de análisis de liquidez encontramos la razón corriente, que relaciona los activos corrientes con los pasivos corrientes, la prueba ácida o razón rápida, que excluye los inventarios del cálculo para mostrar una visión más estricta de la liquidez, el capital de trabajo, que indica cuánto exceden los activos líquidos a las obligaciones inmediatas. Y encontramos allí también las herramientas tecnológicas para el análisis financiero. Entonces, vemos los fundamentos del uso de herramientas tecnológicas en el análisis financiero. Entonces, vemos que el análisis financiero requiere no solo el dominio conceptual de los indicadores, sino también el uso eficiente de las herramientas tecnológicas que permiten procesar y representar la información contable de forma ágil, precisa y comprensible. Tenemos que los tomadores de decisiones que están en cabeza de gerentes, analistas financieros o contadores requieren una información clara, precisa y oportuna. Y para poder lograrlo, poder presentar esa información clara, precisa y oportuna, pues necesitan estar respaldados por unas herramientas para apoyarse que permitan procesar datos con agilidad, unas simulaciones, realizar simulaciones de escenarios,
unos cálculos, que es automatizar cálculos complejos, generar reportes comprensibles para diferentes audiencias. El tipo de análisis financiero avanzado permite identificar indicadores claves, evaluar viabilidad de proyectos, analizar tendencias, además de establecer estrategias financieras sólidas. Las herramientas tecnológicas en el campo financiero, la exactitud y la eficiencia en el manejo de la información son aspectos claves para la toma de decisiones. Las herramientas tecnológicas permiten automatizar cálculos repetitivos, minimizar errores humanos y gestionar grandes volúmenes de datos con rapidez. Anteriormente se realizaban todo lo que tenía que ver con contabilización y cosas del área contable se hacían de manera manual, lo cual permitía que se cometieran algunos errores por omisión o porque se realizaba mal el registro y pues todo iba de manera manual. En este momento, cuando nos referimos a herramientas tecnológicas, contamos con muchas herramientas tecnológicas que facilitan esos procesos y es a través de ellas que podemos realizar o registrar toda la información que se requiere. Entonces, encontramos que además de la automatización, las herramientas tecnológicas facilitan la creación de modelos de simulación, los cuales le permiten a diferentes escenarios financieros ser optimistas, pesimistas o conservadores, dependiendo de lo que se quiere lograr. Las ventajas del uso del Excel en el análisis financiero. Entonces vemos que si utilizamos una herramienta que existe, que es básica y fácil de manejar, entonces vemos que el Excel, ¿cómo nos ayuda el Excel? En la automatización de datos. ¿Por qué? Porque reduce el error humano y permite replicar modelos financieros. Facilita la toma de decisiones al evaluar distintas posibilidades, una presentación clara de los resultados y una accesibilidad y aplicación y aplicabilidad. Encontramos pues el manejo de Excel. Ahí en el material van a encontrar unas fórmulas que les van a apoyar si necesitan realizar algún cálculo específico. Cuando hablamos del cálculo de interpretación de indicadores financieros en Excel, entonces vemos que a través de esa aplicación, de ese programa, podemos realizar la aplicación de los indicadores de liquidez, indicadores de rentabilidad, indicadores de endeudamiento, indicadores de eficiencia operativa, y es allí donde vamos a tener la información ya registrada y sobre esa información vamos a realizar el análisis, a calcular y analizar la información. Una vez tenemos calculados los indicadores, pues se debe elaborar una breve interpretación que permita responder a las preguntas claves. ¿Cuál es la situación financiera de la empresa? ¿Qué tan rentable es? ¿Tiene un buen manejo de sus recursos? Entonces, es allí cuando seguimos a la aplicación práctica para el análisis financiero. En la aplicación, entonces vemos que pasamos de la teoría a la práctica, donde aplicamos los indicadores financieros en Excel y vamos a poder obtener la información. Recuerden que la información por sí sola no nos va a indicar nada. Yo puedo tener muchos números, muchos análisis, muchos indicadores, pero si yo no los sé interpretar, no tengo nada. Recuerden que los indicadores lo que hacen es darme un resultado, pero basado en ese resultado debo tomar decisiones. Entonces, tengo las herramientas, tengo la fórmula, cómo la debo aplicar, pero si estoy tomando mal la información, pues no voy a obtener los datos que sean reales para la toma de decisiones. Entonces, vemos cómo a través de la aplicación de funciones básicas, de referencias en fórmula y representación gráfica, se fortalece la capacidad para calcular e interpretar indicadores clave como la razón corriente, el margen neto, el endeudamiento externo y la rotación de cartera. Entonces, es importante que revisen al detalle toda esta información que está plasmada allí en el material. La encuentran en versión interactiva, en versión descargable
y pueden ir aplicándola a cada uno de los ejemplos que se están compartiendo allí en el material para que puedan realizar las evidencias de la formación. Entonces encontramos que aquí en el componente 1, entonces vemos en los fundamentos del análisis financiero, encontramos que a través de la definición de objetivos relacionados con qué, con el diagnóstico financiero y la toma de decisiones. Perdón, un momento. Tenemos los principios contables que abarcan el impacto en la interpretación, la relación que existe de los activos, de los pasivos, de los ingresos y los gastos, y la ecuación contable fundamental, que era la que les indicaba, donde la sumatoria del total de los activos debe ser igual a la sumatoria de pasivo más patrimonio. Los estados financieros básicos es por medio de los cuales podemos conocer la situación financiera, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Son los estados financieros y las técnicas básicas del análisis financiero que están presentes en donde, a través de el análisis vertical y el análisis horizontal. Instructora, no se escucha. ¿Ninguno me escucha? Si no tenía problemas como con la vivienda, que me aparecían unos pagos. Sí, te estamos escuchando. Ok, gracias. Y bueno, por eso tenía. En ese caso te recomiendo que salgas y vuelvas a ingresar y actives cuando ingreses Y ahí dice que los pagos que yo tenía solamente. Que me hacía el banco. Discúlpame, por favor, pueden cerrar el micrófono, gracias. En el caso de que ingresen y de pronto no me escuchen, es porque de pronto no se activó el audífono o el auricular, entonces por favor lo activan antes de ingresar. Bueno, entonces tenemos aquí como el resumen de lo que son los fundamentos del análisis financiero. Cuando hablamos del cálculo e interpretación de indicadores financieros, entonces encontramos los tipos de indicadores de liquidez, de endeudamiento, eficiencia y gestión, rentabilidad, toma de decisiones. La liquidez que cumple con obligaciones a corto plazo. Los de endeudamiento que miden el nivel de deudas, eficiencia y gestión que examinan el capital de trabajo, la rentabilidad que evalúan las utilidades o ganancias, y todo esto recopilado nos lleva a facilitar la toma de decisiones. En las herramientas tecnológicas para el análisis financiero, entonces vemos que, perdón un momento. Entonces vemos que a través de herramientas que nos facilitan los procesos, tenemos que por medio de el Excel, incluye funciones y fórmulas para cálculos financieros, los gráficos, que son la representación visual de la información contable, los indicadores, como mencionábamos, liquidez, endeudamiento, actividad, rentabilidad, y los reportes a través de los cuales hacemos la presentación de esos resultados que hemos obtenido. Como evidencias de la actividad 2 tenemos dos evidencias. La primera es un estudio de caso financiero, donde aquí van a encontrar el archivo adjunto donde les indico qué deben realizar en el estudio de caso y anexo el estudio de caso, el caso de Cine Futuro 2023-2024. Entonces, con base en esta información que se está proporcionando acá en el anexo, vamos a desarrollar la actividad estudio de caso.
Y tenemos como segunda evidencia un cuestionario que se desarrolla en línea, que permite 3 intentos, que el tiempo límite es 1 hora, que si presentan en varias ocasiones el cuestionario, les va a guardar la calificación más alta si lo presentan en varias ocasiones. Como les indicaba al inicio, pues estas son algunas recomendaciones. Importante la copia del documento de identidad. Las actividades solo se revisan y se califican por la plataforma. Se deben presentar la totalidad de las evidencias. El plazo máximo para enviar actividades es el 6 de marzo. Y cuando ustedes ingresen a calificaciones, allí pueden encontrar, si encuentran la letra A, quiere decir que la actividad fue aprobada. Si encuentran la letra D, quiere decir que no fue aprobada. Y si aparece en blanco, quiere decir que la actividad está pendiente por presentar. De igual manera, también les recuerdo, voy a dejar de compartir acá un momento mi pantalla. Cuando ustedes ingresan a cada una de las evidencias del curso, voy a compartir aquí directamente en la plataforma para quien me preguntaba ahorita que no tenía, que no sabía. Acá. Cuando ingresan al curso, en la parte, perdón que se me cerró acá. Cuando ingresan a la plataforma Sayuna, siempre van a encontrar la misma estructura de la información para este curso y para cualquier otro curso que ustedes realicen. Voy a cambiar acá el rol aprendiz para que lo visualicen de mejor manera. Cuando ingresan, entonces siempre van a encontrar anuncios. Allí en anuncios, como les indicaba la sesión anterior, a medida que vayamos avanzando en el proceso, yo les voy publicando anuncios. Inicio de formación, continuamos con la formación, enlace para ingresar a la sesión. Toda la información la van a encontrar acá, grabación de la sesión 1, grabación de la sesión 2. Una vez esté disponible la grabación, allí se las publico. En las actividades iniciales, aquí van a encontrar el espacio para enviar la copia del documento de identidad. Aquí les indico cómo, quien lo vaya a enviar. Entonces, antes de adjuntar el archivo, verifican que sea correcto, que se visualicen las 2 caras del documento, cierran el archivo y cuando lo vayan a enviar le dicen agregar entrega. Al darle agregar entrega, acá les da la opción de adjuntar un archivo. Seleccionan subir archivo y una vez están seguros y el archivo les aparece aquí adjunto, les dicen guardar cambios. Al darle guardar cambios, él les pregunta que la actividad queda en borrador. Entonces, por favor, darle clic en enviar para que se envíe correctamente y no quede en borrador. Actividades iniciales, pues ya sabemos. Y aquí en actividad de aprendizaje guía 1, aquí encuentran el material, fundamentos, cálculos, herramientas, evaluación. Aquí encuentran cada una de las actividades de las carpetas por actividad. Informe de la salud financiera, aquí yo les pongo un archivo adjunto donde les indico qué deben presentar en esta actividad. Es una empresa simulada para el desarrollo de esta primera actividad, entonces ustedes van a buscar la información de una empresa simulada, si quieren poner el nombre de la empresa real o si quieren poner un nombre simulado, no hay problema. El foro, también acá les indico que deben poner en el foro. Miren, aquí pueden descargar este archivo en PDF donde les indico paso a paso cómo deben participar. Aquí pueden visualizar las participaciones de sus compañeros y las retroalimentaciones. Lo importante es que tienen que revisar cada uno de los archivos. Está el enlace para el cuestionario. Para la actividad 2, entonces, funciona exactamente de la misma manera. El estudio de caso, aquí está el archivo adjunto del estudio de caso que deben presentar y el anexo del caso práctico donde está la información en Excel sobre la cual deben basarse para presentar la actividad. Y también allí en actividad 2 encontramos el enlace para el cuestionario. Ustedes acá ven el cuestionario. Él les permite 3 intentos, tiempo límite 1 hora, les va a guardar la calificación más alta y para aprobar deben tener de 70 a 100 puntos. Y así mismo funciona para la actividad 3. Entonces ingresan al espacio donde dice actividad de aprendizaje 3 y allí van a encontrar los enlaces para el informe financiero y el cuestionario de evaluación. Una vez
ya tenga la grabación de la sesión, aquí por este espacio van a encontrar exactamente como aparece esta, pero resumen sesión en línea 2. De todas maneras, aquí por anuncios yo les comparto el enlace de la grabación y el archivo de la presentación. Y aquí encuentran algunos documentos y software del programa. Para revisar las calificaciones, aquí por donde dice panel de navegación en el lado izquierdo, encuentran debajo de participantes, dice calificaciones. Cuando ingresan a calificaciones, aquí les va a aparecer el nombre de cada uno de ustedes. Estas son las evidencias que se deben presentar por cada actividad. Tenemos 3 resultados de aprendizaje, tenemos 8 evidencias calificables, 2 de la actividad 3, 2 de la actividad 2 y 4 de la actividad 1. Cuando ustedes ingresan aquí en este espacio, calificación por letras, y encuentran la letra A, quiere decir que fue aprobada la actividad, no la deben volver a presentar. Si encuentran la letra D, quiere decir que no fue aprobada, se debe volver a presentar. Y si aparece en blanco, como en mi caso, que yo no tengo rol aprendiz, quiere decir que la actividad aún no se ha presentado. O si ya la enviaron, está pendiente por calificación. Lo importante es que al finalizar la formación, o sea, el día 6 de marzo, ustedes revisen acá por calificaciones y todas las actividades estén con la letra A. Esta es la información que yo tengo para el día de hoy. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla. ¿Hay alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Creo que por ahora nadie tiene dudas. Ok, vale. Muchas gracias. Muchas gracias por la confirmación. La próxima sesión la vamos a realizar el 26 de febrero. Oportunamente yo les estaré indicando cuál es el enlace para que puedan ingresar. Muchas gracias y buen día para todos. A usted muy amable. Feliz día. Buen día. Instructora, muchas gracias. Por mi parte vi que no subí la actividad, la última, o sea, el PDF no lo subí, subí otra cosa, pero yo lo voy a organizar y se lo envío nuevamente, pues lo envío bien. Claro que sí. Si yo no lo he revisado, tienes que esperar que yo te habilite un nuevo intento, pero... Pues ahí decía que me habilitabas otra... Ah, ok, entonces sí, ya está otra habilitado. opción. Entonces voy a subir la correcta, porque No hay pues problema. yo tenía como un borrador donde escribía mis cosas y terminé enviando eso, entonces voy a tener como más cuidado para el próximo envío y le envío bien. Ok, no hay ningún Listo. inconveniente. Bueno, pues muchas gracias, Muchas instructora. gracias. Buen día. Que estés bien, chao. Hasta luego para Gracias. todos. Hasta luego.